Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Vamos a hacer algo hoy importante. Vamos a hacer el unboxing, vamos a abrir esta edición especial del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que salió por primera vez en el lanzamiento oficial en el año 1973, gran año, con muchas producciones musicales súper importantes. Y vamos a ver qué nos trae. Pues este es el 50 aniversario, ¿no? Lógicamente, 50 aniversario ya pasó. O sea, pero yo no lo había adquirido. Pues tenía el Dark Side of the Moon en CD. Increíblemente, aunque colecciono vinilos, no lo tenía en vinilo. Y es porque, de todas maneras, a mí me gusta mucho que el CD tiene una continuidad que implica el Dark Side of the Moon, que es un acto continuo. Es un álbum conceptual, como bien ustedes creo que ya saben, muy importante, un álbum fundamental. Ya hablaremos del álbum en un momento. Y vamos a hablar de algunas cuestiones también que trabajo en algunos de mis talleres. Aprovechar que abrimos el álbum y al mismo tiempo comentamos, como siempre hacemos, algunos contenidos que tienen que ver con filosofía, con contenidos teóricos y, bueno, históricos también, y que van muy de la mano con este álbum, ¿no? Aquí tenemos el Dark Side of the Moon, 50 aniversario. Esta es una edición especial. Vamos a ver, Remastered bueno, por el 50 aniversario. Lógicamente es una reedición de un vinilo de 180 gramos. Y dice aquí Pink Floyd Records. O sea, pues sí, avalado lógicamente por Pink Floyd. ¿Qué podemos decir de este álbum, del Dark Side of the Moon? Primero tengo que decir que posiblemente para mí es el álbum, no sé, voy a decir algo fuerte, no sé si por lo menos uno de los mejores de la historia del rock y sobre todo del rock progresivo y la historia musical. Quizás mi álbum favorito. Muy posiblemente este para mí sea el álbum por excelencia, o sea, el ejemplo por excelencia de lo que es un álbum conceptual y un álbum en términos también musicales, no solamente de conceptos, sino de la música en sí misma, ¿no? Es un gran álbum, o sea, yo de mis favoritos. Lógicamente lo conozco hace muchos años atrás, lo conozco desde mi adolescencia, juventud muy temprana, y siempre para mí el Dos Años de Moon fue un álbum determinante, un álbum que me marcó muchísimo y que me marca muchísimo. Vamos a hablar primero, antes de abrirlo y antes de ver qué contiene este 50 aniversario, vamos a ir hablando de algunos temas respecto al álbum. Primero vamos a hablar de la portada, una portada icónica. Yo como artista visual, plástico visual, y justamente este video va a tocar algunos de estos contenidos que dicto en mis talleres en términos de la imagen. Miremos cómo la síntesis de la imagen, en términos de diseño, logra un impacto y llega al recuerdo, ¿no? O sea, se vuelve icónica. Es muy importante cuando hablamos de diseño visual que la imagen sintética, la imagen que de forma minimalista logra captar, queda más grabada en la mente, más que las imágenes muy abigarradas que también tienen su otro impacto, pero aquí vamos a una imagen que va a lo minimal, a lo geométrico. Y bueno, quien no recuerda y quien no ve esto y no piensa de una vez, conecta la imagen con el sonido del Dark Side of the Moon. Tenemos entonces Hipnosis, que es pues la compañía, el equipo, el grupo responsable de muchas portadas de rock progresivos fundamentalmente, pero de la música en general, y responsable de esta portada. En términos de imagen y en términos de lo que me interesa a mí a nivel visual y a nivel cromático, como pintor también, es muy importante esta portada. Porque aquí lo que tenemos es que la luz blanca, que es la que incide acá en el prisma, es la luz solar. O sea, el experimento que tenemos es que la única verdadera luz blanca es la luz emitida por el sol. Esa es la verdadera luz blanca. Hablamos de teoría del color en términos de luz, más que en términos del pigmento de la pintura, por decirlo así, ¿no? Entonces la luz blanca realmente contiene el espectro, que es el arco iris, contiene los colores del espectro. Esto es un experimento que se hace. Cuando estudiábamos pintura nos ponían a hacerlo y es cojamos un prisma y veamos la realidad a través de un prisma. Y cuando uno mira la realidad a través de un prisma,
La luz blanca se bifurca, se refracta en los colores que la contienen, ¿no? La verdadera luz blanca es la que contiene todos los colores del espectro. Y esto es un tema de teoría del color en términos de color luz. Y por eso me parece fundamental a nivel conceptual esta portada, porque el Dark of the Moon es en definitiva una mirada de la mente humana, de la conciencia humana, de la psiquis humana, perdón, a través de un prisma que la abre, que la amplía. Pero cuando uno mira a través de un prisma, también entra en un estado extraño de percepción de la realidad. ¿Y qué es la realidad finalmente? Nosotros lo que vemos no es lo que es. Lo que vemos en términos de luz, color, insisto, no es lo que es exactamente. Cuando uno mira la realidad a través de un prisma, no sé si lo consiguen, sería bueno que hicieran el experimento, van a ver que al borde de cada cuerpo, de cada objeto, de cada elemento tangible, tenemos unos bordes que son justamente los espectros. Van a ver más colores de lo que se suele ver normalmente, ¿sí? Y esto es muy interesante en términos de que este triángulo viene siendo como esa percepción humana que filtra la realidad y que cae en otra dimensión de realidad. Recordemos que Pink Floyd es una banda que empieza muy desde la psicodelia, el rock psicodélico, que justamente lo que implicaba era abrir las puertas de la percepción, como diría The Doors. Abrir la percepción y ver más allá de lo que la realidad aparentemente nos ofrece en términos de la mirada. Estoy hablando de la realidad que percibimos, ¿no? Y además, bueno, tenemos que aquí hay una continuidad en la imagen de la portada que va a ser muy coherente con el sonido de lo que trae el álbum, porque tenemos que, recordemos que el Dark Side of the Moon termina como empieza. Tanto la imagen visual como esa, digamos, esa estrategia musical son muy coherentes con algo que llamamos la Gestalt o la Gestalt, teoría de la Gestalt, que también he trabajado mucho en los talleres y en los videos. Y es justamente, aquí hablamos de continuidad, pero también hablamos de principio de cierre. Hablamos entonces de el círculo que cierra, ¿no? Y en ese sentido hay una continuidad, pero cuando damos vuelta, y lo mismo pasa en el álbum, hay continuidad porque las canciones no se van a fracturar, van a tener una línea continua, tal como esta línea de acá, una canción se conecta con otra y al final nos abre a un espectro súper amplio. Pero también tenemos la cuestión de que Dark Side of the Moon dibuja un círculo, o sea, es una continuidad de círculo cerrado que nunca se detiene porque empieza con un latido de corazón y termina también con un latido de corazón. Varios álbumes utilizan esto, no solamente en rock progresivo, tenemos por ejemplo el Ten de Pearl Jam, que termina como empieza, y en principio de continuidad, justamente como lo plantearía la Gestalt. Y eso es lo que pasa en la imagen también. Este espectro, cuando le damos vuelta, vuelve y se conecta acá, vuelve la continuidad y vuelve esta línea a hacer esta misma y así. O sea, esto es una continuidad, también un círculo de cierre. Y ahorita vamos a hablar del tema del círculo en relación a la filosofía misma de Dark Side of the Moon y al hecho de que la realidad nunca se detiene y que al final no hay dualidades, no hay divisiones, vamos a verlo por las canciones, sino que en definitiva estamos hablando de que no hay lado oscuro de la luna. O sea, es toda oscura, diría una frase del Dark Side of the Moon. Bueno, vamos a ver, recordemos las canciones del Dark Side of the Moon, hagamos una introducción a lo que fue el disco como fenómeno, digamos, musical y cultural de hecho. Y vamos a abrirlo y a ver qué contiene. Entonces, bueno, el Dark Side of the Moon es un álbum que fue oficialmente lanzado en el 1973, como ya dijimos, 1973. Gran año, insisto, de lanzamientos muy importantes a nivel musical. Aquí les dejo un video sobre álbumes de ese año. Pero tuvo muchos intentos previos de lanzamiento. De hecho, es un álbum conceptual en el amplio sentido de la palabra. Primero porque lo mueve un concepto, que es un álbum conceptual, un álbum que prioriza el concepto. ¿Cómo es el arte conceptual? El arte que prioriza el concepto. Y todo lo demás, a nivel técnico, por ejemplo, se supedita al concepto. Está en servicio del concepto. Eso es lo más importante de un álbum conceptual. Y en el caso del Dark Side of the Moon, esto es tan importante que de hecho marca un cambio en la carrera de Pink Floyd, un antes y un después,
un poco de un asunto más psicodélico a lo que sería un asunto más entre progresivo y yo consideraría art rock, aunque Pink Floyd es muy difícil de clasificar, es Pink Floyd, y pasó por muchas... lo más claro es el comienzo con Syd Barrett, que es muy psicodélico, pero después hay elementos progresivos, elementos de art rock, en fin, elementos conceptuales. Y en el caso del 12 de Moon es tan conceptual que desde antes del lanzamiento se demoraron justamente para que el concepto fuera claro. El 12 de Moon tiene un proceso largo previo porque hay muchas de las piezas que vienen de experimentos sonoros que habían hecho desde antes pero que nunca habían grabado. Y tuvo prelanzamientos. En el año 72, por ejemplo, hubo conciertos, giras donde se presentó incluso para la prensa y para la crítica especializada. Se presentaron en vivo fragmentos, experimentaciones que contenían algunos elementos del disco sin ser ya el disco en sí. Es un álbum que marcó el conflicto entre Pink Floyd y Capitol Records. Es el último álbum que hizo Pink Floyd con Capitol Records, precisamente porque el concepto era tan importante y la posición, sobre todo de Roger Waters en ese sentido, como artista, creador y como empresario, era tan clara que entró en conflicto con las concepciones de Capitol Records, en este caso como compañía, como productora, como disquera. ¿Qué sucede? Sucede que Capitol Records, por un asunto de mercado, quería lanzar el disco cuanto antes. Y en un lanzamiento que se hizo justamente en el Planetario de Londres, o sea, es muy coherente el Planetario por toda la cuestión también en términos de la Luna y en términos de bueno, de lo más allá de lo terrestre, ahorita hablaremos de eso. Eh, Presionaron al grupo para que lanzaran ya porque era un asunto de mercado. Y aquí vemos cómo el arte contrapone el concepto o la idea artística a la presión del mercado. Entonces, ¿qué hace Pink Floyd o sus integrantes? Bueno, ya saben, estoy hablando ya en el Dos Años de Moon. Ya, por supuesto, saben que no está Syd Barrett. Tenemos a Richard Wright, tenemos a Nick Mason, tenemos a Roger Waters, tenemos a David Gilmour. Ellos no asisten al lanzamiento en el planetario, sino que envían sus figuras, sus cuerpos. No sé si recuerdan la portada de Sgt. Peppers, es como sus cuerpos en tamaño real, cortados en un cartón, la fotografía, y el sonido grabado porque no estaban de acuerdo en que se lanzara allí mismo. Eso fue una sorpresa para la prensa incluso, ¿no? Y bueno, ahí empezó el conflicto porque la presión de Capitol Records hacía que se acelerara un proceso que ellos querían que fuera más lento, que fuera más profundo, que fuera más pensado. Pues finalmente lo lanzan, esta maravilla de obra, la lanzan en el 1973. Pero, insisto, es un proceso muy anterior. Bueno, ya saben, aquí en esta edición especial aparecen los temas, las canciones. Había una cuestión muy enigmática de la portada original y es que no aparecía nombre de banda ni nombre de álbum, era sencillamente la imagen. Estamos hablando de una época en la que uno compraba el vinilo por la imagen, o sea, que vendía la imagen. Y en ese sentido, pues es muy importante la alianza que se hizo en la noción de vinilos, sobre todo de los 70s, entre lo que es la imagen visual y lo sonoro. Por eso era tan importante la imagen, porque lo primero que uno veía cuando veía una tienda de discos, lo primero que uno veía eran las imágenes. Uno no conocía el sonido, por eso había lanzamientos previos, sí, en vivo, algunos singles que se lanzaban y demás, pero siempre la imagen era lo primero que hacía o que atraía o que seducía a quien le interesaba el álbum, ¿no? Bueno, aquí tenemos Speak to Me, Breath, In the Air, On the Run. Bueno, en el CD es bonito porque no hay una cara y otra cara, es una continuidad completa. En el vinilo tenemos dos caras, lógicamente. Y tiene un sentido realmente. ¿Por qué? El primer lado, el lado uno del Dark Side of the Moon, de este álbum, es, sí, el concepto es transversal a todo el álbum. ¿Cuál es el concepto? La condición humana y la relación con la psiquis en un punto o en un momento en que la psiquis ya traspasa y pasa ese lado oscuro de la luna, tiene que ver un poco con lo lunático, un poco con la locura, siempre inspirados en Syd Barrett, que fue el fundador de Pink Floyd, y que justamente sus crisis psicóticas, también de consumo, de adicción y demás, fueron la inspiración de ahí en adelante. Y sobre todo, ya lo saben, que con el Wish You Were Here ya eso llegó a un punto máximo. Y también con el The Wall, porque Roger Waters habla de su historia personal, pero también de un suceso como el que pasara un artista
semejante a lo que le pasó a Syd Barrett. Y eso está todo el tiempo allí, ¿no? La mente, el pensamiento, lo que entendemos por locura, qué es la locura, qué es estar loco, qué es no estar loco, por qué clasificamos la locura. En este caso vamos a hablar de unas cuestiones filosóficas que tienen que ver con la época puntual de los integrantes de Pink Floyd, donde ya se pone en cuestionamiento, hay muchos avances, lógicamente, en términos de la psicología, el psicoanálisis, ya pasamos por Freud, pero también se pone en cuestionamiento el, digamos, el diagnóstico, la clasificación que amarra a alguien a una identidad. Por eso, interesante pensar cómo la filosofía, digamos, posterior al estructuralismo y la que tiene que ver con Gilles Deleuze, con Guattari y demás, en su cuestionamiento a Freud, en su cuestionamiento a las clasificaciones cerradas del psicoanálisis, están reflejadas acá, lógicamente. Muy, gran parte de la música y del arte en los 60 y 70 fue influenciada también por Jung, Carl Gustav Jung, con una concepción que une la mística, porque hay mucha mística aquí también, la mística con, con la psicología o con la psiquis. Y ese es el tema de Dark Side of the Moon, que es decir mucho al mismo tiempo. En el lado 1, esta condición humana está referida a un asunto más individual. En relación a la vida, termina en la última pieza del lado 1, que es The Great Geek in the Sky, termina muy en relación a la muerte, ¿sí? Pero lo refiere a un asunto muy de la existencia individual. En el lado 2 ya tiene una connotación más, diríamos, social, política, hablamos de la industria, hablamos del tiempo, hablamos del consumo, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Dark Side of the Moon, como buen álbum progresivo, funciona prácticamente como una dramatización, o tiene algo casi que aristotélico, tiene algo teatral, sonoramente teatral, en el sentido en que se basa en áreas, se basa en movimientos, que es muy propio del rock progresivo, pero además en esta estructura dramática, donde hay un viaje que se hace y hay una historia que se narra, donde empezamos por una introducción, vamos a unos conflictos, vamos a un punto clímax y terminamos en el lado 2 con una catarsis. De hecho, eso es muy propio de la dramaturgia aristotélica y es terminar en una gran catarsis donde hay una reconciliación, donde hay una conclusión, donde ya la última canción y en Eclipse es muy claro eso, es el último tema. Hay como ya una reconciliación con el mundo, con la vida, como un elemento positivo de renacimiento, pongámoslo en esos términos, ¿no? Para volver al comienzo. Entonces eso es lo que tiene el lado 1 y el lado 2. Pues como se dan cuenta, bueno, digamos algo que en el lado 1 es importante, los comienzos que son piezas instrumentales, los asuntos sonoros, es un álbum que está hecho casi como archivo sonoro. Se grabaron conversaciones, se grabaron diálogos, se grabaron sonidos y incluso de quienes estaban en el estudio de grabación, Abbey Road, nada más y nada menos, ese fue el estudio, y hicieron parte del archivo sonoro del álbum. Es un diálogo constante, el álbum es una conversación también, ¿no? O sea, es muy interesante cómo las frases, no solamente de los autores, sino de personas que rodean la producción, asistentes y demás, terminan como frases muy importantes dentro del álbum. Bueno, sobre eso hay documentales que podemos revisar. Y una cosa interesante es On the Run, que es una pieza sonora casi que electroacústica, también con algo de noise, eh, muy la experimentación de Roger Waters con los sintetizadores, que emula o hace analogía a lo que es el temor a volar en avión por uno de los integrantes de la banda que tenía temor a volar en avión, y es como el sonido, sin necesidad de que haya texto claro o texto en general, transmite una sensación, ¿no? De angustia, está la respiración, está el sonido, está la cuestión de la velocidad, es muy fuerte en ese caso On the Run. Time, que hay una cosa importantísima en el Dark Side of the Moon y es el tiempo, el concepto de tiempo. Tenemos ahí muy presente la cultura británica, igual, Dark Side of the Moon habla mucho de la cultura británica, y algo, el dios, uno de los dioses de la cultura británica, de la mitología británica, es el tiempo es casi un dios, ¿no? Y bueno, ahí podemos hablar de Cronos y todo el asunto, pero en este caso también es el tiempo, en tanto la medida abstracta que regula la vida de las personas, ¿no? Como el tiempo obligado, el tiempo del reloj. Y eso es muy importante en Dark Side of the Moon porque
se pregunta constantemente por esa relación entre dos nociones de tiempo que vamos a marcar para entender el álbum. Es la temporalidad, como la temporalidad individual, ¿no? Como yo vivo mi temporalidad, y el tiempo como medida o unidad absoluta que me regula en términos de mi trabajo, en términos de lo que tengo que hacer, la rutina, las obligaciones, las instituciones y demás. Yo creo que siempre Pink Floyd y en The Wall es muy claro, hay una relación fuerte con Foucault y con la concepción de Foucault del disciplinamiento de los cuerpos, de cómo una sociedad regula, disciplina y convierte el cuerpo en un medio de producción, ¿no? De hecho, tiene mucho debate con respecto al mercado, la producción, el consumo. En Wish You Were Here también trabaja mucho esto. Siempre hay un poco ese asunto, ¿no? Y el tiempo aquí es uno de esos sistemas de control que convierten el cuerpo en una máquina de producción. Pero también nos llama la atención con respecto a, bueno, dónde vivimos, cómo se va el tiempo, qué hacemos durante el tiempo y cómo perder el tiempo también es perder la vida, ¿no? Y dónde has estado, ¿no? Recordemos esa parte que habla del revólver, de la pistola que marca una carrera que inicia y que hay un momento en que te la pierdes y la vida pasa muy rápido, ¿no? Entonces es un llamado también al tiempo que nos controla. Pero el tiempo es un asunto muy importante en la cultura británica, la puntualidad, el reloj, en fin, el reloj que rige a toda la ciudad, los horarios, eso es muy importante, el tiempo es algo muy propio de la cultura británica y son religiosos con el tiempo y es interesante la pregunta al respecto, ¿no? Bueno, y bueno, The Great Geek in the Sky, que es la que termina el lado uno. En el lado 2 ya empieza esta situación psíquica, no sé si psicológica o psíquica, a referirse a un tema social más amplio, digamos. Empieza con Money. Es muy curioso porque siempre hay una crítica en Pink Floyd en varios de sus procesos que tiene que ver con el consumo, con el mercado y cómo esto afecta a la música, a la producción de la música. Ya les dije que este álbum creó el conflicto con Capitol Records, y está esa tensión siempre entre el artista creador y el artista productor. Y el artista que también que hace, que empieza a ser parte de una clase o de un tipo de vida basado en el mismo consumo. Time, digamos, Money es una crítica al consumo, al dinero. Hay un acto sonoro muy importante, casi que sonido incidental, empieza con el sonido de una caja registradora, es todo el tiempo esos sonidos ahí influyendo convirtiéndose en música, ¿sí? Eh, y en este caso hay que tener en cuenta también un referente muy importante para entender a Pink Floyd, y es que estamos en una época en la que ya se crearon sistemas musicales, o sea, amplió la concepción musical a lo sonoro. Tenemos que entender que también hay una influencia de lo que pasó con John Cage, que fue un artista que, bueno, se forma como músico, pero empieza a pensar más en lo sonoro que en lo estrictamente musical, en términos partitura, en términos tradicionales. Y todo esto influye, lógicamente, en la creatividad conceptual, artística de Pink Floyd. Todas las experimentaciones sonoras que se han hecho y que se hicieron desde los 40, incluso 50, y ya eran en esta época un referente muy importante, y ya en esta época pues ya esto se amplía tremendamente. Volviendo a Money, ya como concepto, es una crítica, sí, al dinero, pero siempre hubo, perdón, esa ambigüedad con Pink Floyd, que se cuestiona el mercado, se cuestiona el dinero, pero al final, por ejemplo, Money fue la canción que más dinero recopiló, ¿sí? O sea, y este álbum también. Este álbum es el tercer álbum más vendido de la historia, según recuerdo. El primero es Thriller, el segundo es Back to Black de AC/DC y el tercero es el Dark Side of the Moon. O sea, se critica el dinero, pero al mismo tiempo esa crítica produce dinero, ¿no? Y bueno, entra en el sistema te absorbe. Filosóficamente hablemos nuevamente de Alessi Guattari cuando dicen que al final el sistema te va a absorber, y ahí es donde uno se aleja del territorio, como hace Pink Floyd con Capitol Records, se desterritorializa, dirían de Alessi Guattari, pero después se reterritorializan porque regresan al sistema, ¿no? Requieren de ese sistema. Pero bueno, ha habido coherencia interesante en sus actitudes como artistas y en sus conceptos y en sus expresiones, ¿no? Us and Them, esto es muy importante hablar de Us and Them, porque hablando filosóficamente, antes de abrir el álbum, de lo que es la época que viven estos artistas, que además son artistas que no solamente en términos musicales, sino en términos culturales, con mucho conocimiento, con mucha lectura. Recordemos
que muchas obras de Pink Floyd están relacionadas con la literatura. Recordemos la relación entre Animals y Rebelión en la Granja. Y bueno, en fin, hay mucha literatura, hay mucha filosofía. Son personas que estudiaban, que leían, que estaban muy al tanto de lo que pasaba culturalmente, no solamente en la música, sino en las artes plásticas, en el performance de la época, muy performáticos en su manera de expresarse y demás. Y lógicamente hay una influencia filosófica, y lo han dicho directamente, Roger Waters lo ha expresado directamente, su filosofía política también, que sabemos que tiene una tendencia política muy fuerte, y también una cultura general muy amplia. O sea, no estamos hablando de solamente la técnica o de músicos técnicos, sino estamos hablando de intelectuales. Pongámoslo en esos términos, ¿no? En esa intelectualidad tenemos entonces, importante entender esto, tenemos dos momentos de la historia del pensamiento humano así a grandes rasgos, ¿no? Un momento antes de finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX y uno que empieza en el siglo XX, donde ya empieza el dadaísmo, empieza el arte conceptual, bueno, empiezan todos los quiebres filosóficos, por ejemplo, desde finales del siglo XIX con Nietzsche. Y esto es muy importante entenderlo por lo siguiente, porque Os Anden empieza por las dualidades, las oposiciones, casi que es una clase de inglés, ¿no? Donde pone todo el tiempo las oposiciones, en principio presenta las oposiciones, ¿sí? Nosotros y ellos, arriba y abajo, etcétera, para después decir que las oposiciones no existen, que al final todo es redondo y todo gira. ¿Qué principio filosófico estamos viendo acá? Muy importante. Primero, las dualidades que hacen parte de la concepción clásica del pensamiento occidental. Viene desde Platón, la dualidad platónica de que hay un mundo sensible y un mundo de las ideas, un cuerpo y una mente, dualidad en el caso de Descartes, y esas dualidades que fueron parte del pensamiento occidental, de la filosofía occidental, ya sea en el pensamiento mismo filosófico o después a nivel occidental en la religión, ¿sí? Lo bueno, lo malo, el día, la noche, el arriba, el abajo, el cielo, el infierno, lo femenino, lo masculino, etcétera, ¿no? Esas oposiciones empezaron a quebrarse a partir de pensadores como Nietzsche. Entonces tenemos que Nietzsche sí habla del círculo, del eterno retorno. Y aquí en Dos Aves de Moon tenemos un retorno constante, eterno. Entonces el círculo va en contraria de la oposición. O sea, finalmente hay algo intermedio entre las oposiciones, que ya no son las oposiciones, sino que es el ciclo de relación entre ellas y que implica los grises, los intermedios, digamos, ¿no? Las oposiciones se retomaron nuevamente en el siglo XX con el estructuralismo. De hecho, el us and them, nosotros, ellos, arriba, abajo, etcétera, esas oposiciones que plantea us and them como letra de canción, va muy en relación con este libro de acá. Este libro es de Claude Lévi-Strauss o Lévi-Strauss, mitológicas, y lo que pasa es que el estructuralismo al que pertenecía Lévi-Strauss parte de entender una realidad siempre en oposición a otra. O sea, yo no puedo concebir lo bueno si no es oposición con lo malo. No puedo entender lo negativo si no es en oposición con lo positivo. O sea, la lingüística, el lenguaje y las realidades se entienden por diferencia. Esto es lo que es en diferenciación a algo que se le opone. Eso es parte del estructuralismo. ¿En qué avanza el estructuralismo? En que entiende la sociedad como una estructura, no como entes aislados, no hay nada absoluto. Todo está según la estructura de una sociedad, sus mitos, sus formas sociales de relación y demás. Pero esa estructura es el diálogo entre oposiciones y el intermedio de las oposiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren que se dice justamente lo crudo y lo cocido, o sea, son las oposiciones. Y de hecho, dice acá, el objeto de este libro, dice Lévi-Strauss, es mostrar de qué modo categorías empíricas, tales como crudo y cocido, fresco podrido, mojado y quemado, etc., definibles con precisión por la pura observación etnográfica y adoptando en cada ocasión el punto de vista de una cultura particular, pueden sin embargo servir de herramientas conceptuales para desprender nociones abstractas y encadenarlas en proposiciones.
Entonces, ahí empiezan las oposiciones y esto tiene que ver con una época importante en el estructuralismo que vivió también Pink Floyd. Y por otro lado, dice, no, pero espere, al final, dice Ozam Dane, letra maravillosa, preciosa, dice, al final todo es redondo, todo es girar, al final no hay oposiciones. Y ahí vamos a lo que propuso Nietzsche, lo que siguen postestructuralistas, como Derrida, que dicen no hay oposiciones, no hay jerarquías, no hay bueno o malo, ¿sí? Hay intermedios, hay relaciones más complejas, hay relaciones que son más liminales, más intersticiales, y vamos a regresar al comienzo. Y eso es lo que hace acá Pink Floyd. Muy importante entender esto de las oposiciones. Bueno, tenemos entonces el Nicolas You Like, Brain Damage, que ya es el clima. Recuerden que, insisto, esto es como una ópera, es como una obra dramática, es como una historia también casi que cinematográfica, así sea sonora. Y entonces tenemos Brain Damage, donde ya el daño cerebral llega a un punto máximo y lo relacionan con la música. Syd Barrett ahí metido. Recordemos que Syd Barrett llegó un momento en que no pudo hacer música porque él, en su situación mental, no podía conectar con ni siquiera lo que implicaba la tonalidad de la banda que lo acompañaba, ¿no? No podía conectar. Entonces hay una parte muy importante que dice que si tu banda está en un tono diferente, ya nos veremos en el lado oscuro de la luna, ¿no? Entonces ese es el clímax del daño cerebral, digamos, ¿no? Y tenemos Eclipse. Bah, por Dios, o sea, en serio, o sea, qué obra. Bueno, entonces, otra cosa importante tener en cuenta para entender qué pasa con 2 años de Moon. Un nombre fundamental, Alan Parsons, el productor. El productor, pero también el que configura muchas ideas musicales y sonoras del Dark Side of the Moon. O sea, de hecho, sonidos de relojes, la producción, efectos. Alan Parsons, que ya venía trabajando con The Beatles y que además tiene el Alan Parsons Project. Por favor, o sea, estamos hablando de que aquí se unió. Eso es como, no sé, o sea, es una química casi perfecta, es una alquimia, pues algo así tenía que salir, ¿no? Por eso Capitol Records era, claro, la disquera que lo hizo posible, pero al mismo tiempo el obstáculo, ¿no? Porque aquí lo que había eran mentes creativas, qué bonito la creación, ¿no? Y le salió muy bien, le salió muy bien. Y bueno, Alan Parsons tiene mucho que ver, Alan Parsons tiene mucho que ver con la producción y mucho que ver con lo que pasó en el álbum. Y ahí podemos pensar como un productor, como alguien que hace las mezclas, como alguien que construye el concepto musical, pues le da la identidad que después reconocemos como público de un proyecto musical, valga la redundancia. Bien, entonces tenemos, vamos a abrirlo. Bueno, una cosita más, un dato más. El Dark Side of the Moon salió y automáticamente se puso de primero en las listas, ¿vale? Pero saben que no duró mucho, duró como una semana. Sin embargo, es el álbum que duran creo que el álbum o de los que más o el que más tiempo estable ha tenido con las mejores ventas. O sea, ha sido increíble. Es un álbum atemporal, tal como plantea su imagen y su concepto. Y es atemporal yo creo que en gran medida porque Pink Floyd es atemporal. O sea, es muy interesante. De hecho, pues me gusta coleccionar vinilos, entonces siempre busco los vinilos de primera edición y demás. Pero Pink Floyd merece muchísimo las reediciones porque realmente uno puede escuchar Pink Floyd ahora y la verdad es atemporal. O sea, me parece que eso es algo que logra, ¿no? Vamos a abrirlo. Bueno, tenemos que guardar esta etiqueta. Sí, pues es el sello que nos recuerda que estamos hablando de una reedición especial de 50 aniversario. Por tanto, esta etiqueta la voy a guardar. ¿Mm? Abierto queda. Y si alcanzan a tener en sus manos esta edición, vamos a ver, ya les muestro qué es lo que contiene para que vean si les interesa. Bueno, se abre, lógicamente, así es, un gatefold, carpeta, no sé cómo quieran llamarle. Aquí tenemos, tal como en la edición original inicial, tenemos entonces, bueno, aquí tenemos el espectro visual de luz y el espectro sonoro, pero aquí que tenemos estas vibraciones corresponden al latido del corazón.
que aparece en el mismo disco, en el mismo álbum. Y las letras de las canciones, esto es un libro, o sea, ya como les digo, un álbum conceptual y sobre todo a esta escala requiere tener muy presente las letras, o sea, fundamental. Y aquí tenemos, bueno, estoy sacando de adentro, porque la cámara no captó eso, sacando de adentro esto que tengo acá. Vamos a ver esto qué es. Bueno, vamos a ver qué es esto que tengo acá. Viene dentro de la carpeta del Gateful. Ah, caramba, entonces vamos a abrirlo así y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos las pirámides. Tenemos un póster con las pirámides. Es muy interesante esa relación entre el tiempo, lo místico, la mente humana y las pirámides. ¿Qué más tenemos acá? A ver, aquí tenemos entonces otro póster. Tenemos otro póster. Ah, caramba. Bueno, aquí tenemos a integrantes de Pink Floyd. Estoy perdiéndome algo acá. Ah, sí. Vamos a abrirlo acá. Aquí está. Ay, caramba. Bueno, qué belleza. Aquí tenemos un gran póster que viene dentro del disco con fotos de los integrantes de la banda, que son las iniciales. No, no son las iniciales. Ah, ok, ese es Pink Floyd, pero con las letras separadas por cada imagen, digamos, ¿no? Por cada cuadro de imagen. Qué bonito. ¿Qué más tenemos acá? Lógicamente tenemos el álbum. Tenemos acá el disco, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Acá está una belleza. Acá está 180 gramos. Y tenemos acá algo más dentro de acá, dentro de la carpeta. Y son los llamados stickers de la edición. Bueno, tal cual son stickers. Y tenemos nuevamente las pirámides y las frases sueltas de Pink Floyd. Y acá tenemos entonces nuevamente el otro sticker. Y bueno, si lo abrimos, aquí tenemos, les decía, continuidad y al tiempo cierre. Y aquí, hola, hola, se desenfocó. Bueno, ya, camarita, por favor, responde. Se enloqueció la cámara. Listo, ya ahí tomó foco. Y aquí tenemos nuevamente la conexión. Entonces, si uno le da vuelta al disco, sucede exactamente como pasa con el sonido. Y es que acá todo se conecta. Todo acá se conecta, ¿no? Uno podría, igual que lo que pasa en el álbum, darle la vuelta y demás. Bueno, entonces esa es la edición 50 aniversario de El Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Una maravilla de álbum. Y bueno, ahí queda la recomendación. La verdad que vale mucho la pena como álbum, como proyecto, como todo en la vida. Y igual, esto es para escucharlo, miren, en el formato que ustedes consideren, que ustedes pueden, que ustedes quieran. Pero la verdad es que vale mucho, mucho, mucho la pena. Es de las mejores obras musicales de la historia. Y aquí tenemos entonces la edición 50 aniversario. Y bueno, filosóficamente muchos contenidos que están implícitos y que podemos aprender mucho en términos de la condición humana, en términos de poesía también, que tiene mucho de poesía, en términos de filosofía, en términos de cultura, disfrutando al mismo tiempo un álbum y la música. Muchísimas gracias, ahí les doy la recomendación y les dejaré en la descripción un video que tengo sobre el Dark Side of the Moon, un poco más amplio contando ciertas cosas. Chao, gracias.